Aprende a morir y habrás aprendido a vivir. Nadie aprenderá a vivir si antes no ha aprendido a morir. Estas palabras, escritas hace cientos de años en un libro medieval sobre el arte de morir, me vienen a menudo a la memoria cuando pienso en la comprensión que tenemos de la muerte y de su relación con la vida. Porque aunque solo aprendamos a afrontar la muerte, habremos aprendido la lección más importante de la vida. Cómo vernos a nosotros mismos para aceptarnos, en el sentido más profundo posible, como los seres humanos que somos. Bienvenidos a Sentido Humano, Sentido Vital. Yo soy Carmen Villarreal, tanatóloga, y en este espacio vamos a hablar sobre la muerte, el duelo y todas las emociones que acompañan estos procesos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el dolor de una pérdida. Perdemos a nuestros padres, perdemos nuestra familia o salimos de nuestro núcleo familiar para ir a conocer el mundo. Perdemos relaciones amorosas, perdemos proyectos de trabajo. A veces perdemos también la salud. En fin, la experiencia humana consiste precisamente en la manera en la que estamos aprendiendo a estar, tener, soltar y disfrutar también el dejar ir. El duelo es una respuesta normal y saludable a la pérdida, y es todo ese conjunto de emociones y de estados mentales que experimentamos cuando tenemos que dejar ir a un ser querido. En fin, la experiencia humana consiste precisamente en aprender a disfrutar, a tener y después a dejar ir. Todo, absolutamente todo en nuestra vida es impermanente. En algún momento surge, en algún momento disfrutamos de esa relación y en algún momento sabemos que tendremos que soltarla. Nada, absolutamente nada, es para siempre. Cuando hablamos de las etapas del duelo, nos referimos a diferentes estados mentales y emocionales que experimentamos después de la pérdida. Este tipo de emociones y de pensamientos ya están documentados y para nosotros se vuelven una guía para saber dónde estamos y hacia dónde podemos ir llevando esas emociones. La primera etapa es la negación. En el momento que recibimos la noticia, que nos hemos dado cuenta que vamos a perder algo o a alguien, o que ya lo perdimos, el estado mental clásico es pensar: esto no me está sucediendo a mí, no puede ser posible, debo de estar soñando. Sin embargo, esa negación es un mecanismo de defensa, incluso bioquímico, en el cual nuestro cuerpo y nuestra mente se prepara para poder procesar la realidad. La segunda etapa es la etapa de la ira o el enojo. Y en esta etapa es muy común que nos preguntemos: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Quién tiene la culpa? Incluso proyectamos el enojo hacia el ser querido que se fue o incluso hacia Dios. Todo este tipo de emociones son absolutamente normales. Procesar el enojo sanamente, amorosamente, quiere decir que podamos estar en contacto con él, reconocerlo y poder hablarlo con alguien, poder compartirlo y poder recuperar en esta etapa del enojo la parte positiva para después poder pasar a la siguiente etapa, que es la negociación. En la negociación podemos llegar a pensar: ¿qué tipos de cambios tengo que hacer en mi vida? Si eso implica que lo que estoy por perder, no lo voy a perder. Y empezamos a negociar con nosotros mismos, negociamos con Dios y llevamos a cabo todo este tipo de acuerdos que puedan hacer posible que la pérdida no se dé. Que ese es un tipo de ilusión de la mente que se resiste a la realidad de la pérdida. Después de la negociación, es muy común avanzar hacia la siguiente etapa, que es la depresión o la tristeza. En esta etapa, experimentaremos una tristeza profunda. Esta es la etapa a la cual nuestra mente y nuestro corazón no había querido llegar. Por eso se negó, por eso se enojó, pero finalmente tocar la tristeza es la etapa más sanadora del duelo. Al experimentar la tristeza como una etapa natural, una etapa que es igual de natural que la alegría, nos vamos a dar la oportunidad de sentirnos como nos tengamos que sentir. Nos abrimos amorosamente a ese proceso y si es necesario, hacemos una pausa en nuestra vida.
Empezamos a funcionar de manera más lenta para poder procesar de manera saludable esta tristeza. Se vale llorar, se vale pedir amor, se vale pedir auxilio para poder después avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa de la aceptación. Hablar de estas etapas parecería un proceso muy sencillo, sin embargo, debemos de saber que llevar este proceso puede significar incluso 1 año o 2 años. Más adelante, en las siguientes cápsulas, estaremos hablando acerca de qué tipos de duelos experimentamos, cuál es la duración normal o saludable de un duelo y cómo podemos pedir ayuda cuando nos sentimos totalmente devastados ante la realidad de una pérdida. Si la impermanencia estuviera firmemente asentada en nuestros corazones, si todos comprendiéramos su verdad, veríamos que incluso en medio del cambio, de la muerte o del duelo, no tendríamos un sentimiento de pérdida tan grande. Entonces, nuestras lágrimas no se producirían porque la muerte y la impermanencia son un hecho en la vida, sino por algo mucho más profundo. Lloraríamos por compasión, porque sabríamos que todo el dolor, las heridas y el sufrimiento por el que pasamos no es necesario. De hecho, esto ocurre solo porque no podemos comprender que todo, absolutamente todo, es transitorio. Bienvenidos a este espacio Sentido Humano, Sentido Vital. Yo soy Carmen Villarreal, tanatóloga, y en este espacio hablaremos de cómo podemos manejar una pérdida. Tengo que decirte que no hay una forma adecuada de hacer el duelo. Cada persona es diferente. Tomémonos un tiempo para experimentar la pérdida, cada quien a nuestra manera. Pero también habrá que tomar en cuenta que es muy importante abrir la comunicación y poder hablar con otras personas sobre cómo nos sentimos. No descuidar nuestras tareas diarias, para de esta manera tener también nuestra mente un poquito anclada en el momento presente. Dormir bien, seguir una dieta equilibrada y poder hacer un poco de ejercicio en forma regular. Evitar el alcohol, evitar las drogas, evitar todas aquellas cosas que nos puedan adormecer y alejar de este proceso. Volver poco a poco a nuestra rutina normal, evitar tomar decisiones importantes de inmediato. En el proceso de duelo, necesitamos hacer valer nuestro derecho de estar tranquilos y de no tomar decisiones que impliquen cuestiones fundamentales en nuestra vida. Permítete llorar, permítete sentirte aturdida, enojarte o sentirte del modo que te sientas. Pide ayuda si la necesitas. Actualmente, cada vez hay más personas capacitadas para poder hacer un acompañamiento amoroso y compasivo en los procesos del duelo. Busca en tu comunidad a aquellas personas que se dedican a hacer estos procesos de acompañamiento de manera amorosa y compasiva. Puedes pedir ayuda a un psicólogo o algún tanatólogo o tanatóloga. Actualmente, en muchos lugares existen círculos de duelo. Busca en redes sociales. Pregunta a tus familiares, pregunta a tus amigos y decide no pasar por estos procesos dolorosos en una manera solitaria. Yo soy Carmen Villarreal, tanatóloga. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sentido Humano, Sentido Vital. ¿Alguna vez nos hemos enfrentado a la realidad de la muerte y los niños? La forma en la cual nuestros niños y niñas enfrentan los procesos de pérdidas, ya sea de pérdidas físicas, de algún familiar, o de la pérdida de su entorno familiar, como podría ser, por ejemplo, la separación de sus padres. Mientras crecen y se desarrollan los niños, se van encontrando con la muerte de maneras muy diversas. Un animal muerto en la carretera, una muerte mostrada en el noticiario de la televisión, al perder un cachorro, por la muerte de un abuelo. Todo esto nos brinda la oportunidad para ayudarles a entender que la muerte es algo natural en la vida. A los niños les hacemos un favor inestimable si les ayudamos a comprender la muerte y les damos permiso desde que son muy pequeños para llorar una pérdida. Si lo hemos hecho de este modo,
Cuando se esté muriendo algún miembro de la familia más próxima, nuestros hijos e hijas no sentirán la muerte como algo antinatural. Podemos incorporar a los niños en el proceso de afrontar esa muerte en la familia y encontrar el modo de que participen en la vida cotidiana con la persona que está dejando esta existencia. La mayoría de los niños temen más a ser abandonados que a la muerte. Cuando se sienten parte de una familia que se quiere y que se apoya, que se trata con naturalidad a los moribundos y que comparte tanto la risa como las lágrimas, entonces la muerte no les provocará grandes temores. Si pretendemos aislar y proteger a nuestros niños ante la muerte, la pena o la tristeza, lo más probable es que nos salgan las cosas al revés. Aunque el tema de la muerte sea tabú en casa o la familia se niegue a llorar abiertamente, los niños experimentarán de todos modos su pena y su tristeza interiormente. Y además se producirá un distanciamiento emocional y doloroso con los padres y los hermanos porque les ocultamos los sentimientos naturales de tristeza. Así, los niños aprenderán a ver la muerte como algo malo y antinatural y creerán que la pena es a su vez algo que hay que reprimir. Si un niño o niña arrastra una pena no resuelta hasta que se hace adulto, es muy probable que le resulte difícil amar y confiar en relaciones futuras. Las pérdidas siguientes solo agravarán su pena. Muchos adultos que de niños o adolescentes vivieron una muerte en su familia siguen acarreando en sus corazones la carga de una pena inacabada y de una culpabilidad no resuelta. Por eso, una de las claves es una comunicación clara y honesta. Cuando alguien de la familia se enfrenta a la muerte, los niños advierten los cambios y la intensidad emocional que hay en el ambiente. Necesitaremos dedicarles tiempo, sentarnos con ellos y explicarles qué significa morirse y qué es la muerte, pero de acuerdo con su capacidad para que puedan entenderlo. Los niños necesitan sentirse seguros para animarse a hacer preguntas y expresar de ese modo, una y otra vez, sus sentimientos y temores. Considerando que la muerte y la impermanencia pueden llegar en cualquier momento, reflexiona sobre cómo vives el día a día, lo que esperas hacer de tu tiempo y qué energía pones en este momento presente. Si te tuvieras que ir el día de mañana o el día de hoy, ¿cambiarías tu forma de hacer determinadas cosas? ¿Abandonarías alguna de tus actividades? ¿Intentarías dejar acabadas o concluidas algunas tareas pendientes? Bienvenidos a Sentido Humano, Sentido Vital. Yo soy Carmen Villarreal, tanatóloga, y el día de hoy hablaremos de cómo experimentamos el duelo y la pérdida en la etapa de la adolescencia. La adolescencia es el peor momento para experimentar una pena por la muerte de un ser querido. Un adolescente está a caballo entre la vulnerabilidad de la infancia que quiere dejar atrás y la supuesta madurez y responsabilidad adulta que espera tener. Por eso, teme que sentir o expresar su profunda tristeza y su dolor le devuelva al estado de dependencia y vulnerabilidad infantil. Tras la muerte o pérdida de un amigo o un miembro de la familia, un adolescente experimentará un grado extremo de aislamiento y de estrés. Especialmente cuando es uno de los padres el que se muere o se va. Entonces el adolescente experimenta, además de la pérdida de una persona que significa mucho en su vida, la pérdida de una familia hasta entonces completa, por lo que se trata de un duelo doble. Si el adolescente no tiene una perspectiva espiritual de la vida y la muerte, puede que considere que la muerte es una fuerza caótica y destructiva que golpea al azar. Los adolescentes están diariamente expuestos a los desastres, tragedias y asesinatos de las noticias, y pueden incluso tener experiencias de muertes cercanas, como la de un amigo que ha muerto en un accidente o en cualquier otra situación. Como la muerte puede alcanzarnos sin previo aviso, muchos adolescentes quedan atrapados en la rabia de su duelo y pueden llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido.
Si tras sufrir una pérdida significativa, un adolescente dice que piensa en el suicidio, debemos tomárnoslo en cuenta y llevarlo a un profesional o a un centro de salud. Una amenaza de suicidio es a menudo un grito de socorro y debemos aprender a reconocer los sutiles lamentos que pronostican y nos avisan de la incapacidad de la persona para sobrellevar su sufrimiento. Si el adolescente no puede contar con sus padres, porque ellos también experimentan el doloroso duelo, para que supere su pena sin destruirse a sí mismo, tendremos que ocuparnos de ayudarlo a encontrar un grupo de apoyo o un especialista que pueda acompañarlo amorosamente. Estar en contacto con la naturaleza, la actividad física o las expresiones artísticas pueden canalizar la energía intensificada de la pena de modo que afirmen la vida. Podemos animar a los adolescentes a organizar su propio ritual o a dedicar algo creado por ellos mismos a la persona que ha muerto. Sentido humano. Sentido vital. La mayoría de nosotros pensamos que la vida es algo esperanzador y que la muerte representa la pérdida de la esperanza. Pero la esperanza puede ser experimentada a muchos niveles, y lo que resulta esperanzador durante la vida es, de hecho, la misma esperanza que podemos cultivar cuando morimos. Pero para sentir que podemos afrontar la muerte con esperanza, necesitamos tomarnos la vida seriamente ahora y hacer uso de nuestro rico potencial para poder cambiar y crecer. Bienvenidos a este espacio, Sentido Humano, Sentido Vital. Yo soy Carmen Villarreal, tanatóloga. En este espacio hablaremos de un tema muy sensible: ¿cómo procesamos el duelo ante la muerte de un niño? No hay nada más doloroso que perder un hijo. Los padres y madres sufren terriblemente en muchos niveles. En algunas ocasiones desean ocupar el lugar de su hijo. Tienen miedo de no haber sabido protegerlo. Se culpan por no haber ofrecido a su hijo una vida o una salud mejor. Y sienten además que no han perdido solo a un hijo, sino a una parte importante de su futuro. Cuando los padres y madres se ven incapaces de proteger a su hijo de la enfermedad o el dolor físico, pueden intentar protegerle del dolor emocional. Tendemos a ocultarles la verdad sobre su estado o reprimimos la tristeza en su presencia. Sin embargo, ocultar y fingir que no pasa nada causa muchos más problemas de los que tratamos de evitar. Y todo el mundo elude decir la verdad. Ese secretismo hace que se dispare en él o ella un miedo a haber hecho algo malo y a ser castigado por ello. Un niño o niña que se están enfrentando a la muerte pueden temer que sus padres les rechacen si se enteran de que está muriendo. Y ante ellos hará ver que se encuentra bien y les ocultará sus verdaderos sentimientos. Tenemos que saber que un niño enfermo o moribundo sabe lo que le está sucediendo mucho mejor de lo que pensamos. El niño o la niña atraviesan el mismo proceso emocional que los adultos cuando tenemos que afrontar y aceptar la muerte, pero de forma mucho más rápida. Sin embargo, su sufrimiento se puede intensificar si nunca les comunicamos que se están muriendo. Por eso, debemos estar a la altura de la situación con todo el valor y la fuerza que sea posible. Debemos sintonizarnos con sus necesidades y con sus miedos, animándole a hacer preguntas y respondiéndole con claridad y con fundamento. Él o ella lo que temen principalmente de la muerte es sentirse abandonados y el dolor. Por eso tenemos que estar preparados para responder a esos miedos desde un principio. Por ejemplo, lo que más puede llegar a temer un niño o niña muy pequeño es a ser hospitalizado, porque le separa de sus padres y le saca de su casa. Si dejamos demasiado tiempo solo a un niño o niña enferma o moribundo, este puede sentirse rechazado y además muy entristecido, al pensar que su dolorosa enfermedad o su muerte son un castigo por haber sido malos. Por eso los padres tenemos que prever esto y organizarnos de modo que podamos turnarnos para pasar la noche en el hospital, a fin de que nuestros hijos no se sientan solos.
Al morirse, los niños y las niñas tienen exactamente las mismas necesidades que nosotros los adultos. Sin embargo, los niños padecen algunas formas de ansiedad adicionales. Por eso, para morir con una mente apacible, un niño necesita el consuelo y la presencia de sus padres, y que éstos le tranquilicen, asegurándole con amor que es bueno dejarse ir. No es fácil proporcionar esa tranquilidad. Es probablemente la expresión más dolorosa de amor que podamos imaginar por parte de los padres y las madres. Con todo, si empezamos a soltar el apego y el temor, puede que descubramos aquello que es verdadero y perdura, el auténtico amor por nuestros hijos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Sentido Humano, Sentido Vital. ¿Deseas escuchar esta información? Entra a www.imer.mx/fusión y selecciona la pestaña de programas.